Pues buenos días a todos, bienvenidos, un placer y una bendición seguir compartiendo la palabra con vosotros, aún en la distancia. Muy probablemente, en breve, los cultos volverán a ser presenciales, pero en todo caso seguimos siendo el cuerpo de Cristo y lo que comparto a continuación espero que sea de bendición para todos vosotros. Espero que lo sea porque somos conscientes de que la Iglesia está en una encrucijada. Hablo de la Iglesia con mayúsculas y de Betel en concreto. Es decir, nos encontramos en una situación muy compleja, vivimos en medio de una pandemia, va a ir aparejada una fuerte crisis económica que ya estamos empezando a notar, pero que seguiremos notando, pero además esto viene aparejado a otro tipo de crisis, una crisis de testimonio. Los cristianos somos cuestionados y la sociedad a veces se está volviendo secularista o ateísta. Hay esta tendencia y esta tendencia hace que el cristianismo sea visto con sospecha. Es una crisis que posiblemente y en muchos sentidos empezó hace muchos años, cuando empezamos a descubrir que nuestras campañas evangelísticas no funcionaban como habían funcionado hasta un momento dado. Es decir, es como si la gente ya estuviera harta de escuchar palabras y nuestras palabras no impactasen en nuestra sociedad, en el mundo en el que vivimos. En fin, es una crisis que podríamos describir más en detalle, pero la gran pregunta no es por esta crisis, sino por la respuesta. ¿Cuál es la posible respuesta de la Iglesia a esta crisis? El texto que vamos a leer a continuación no creo que plantee todas las respuestas, pero creo que puede darnos un eje básico y fundamental para que la Iglesia crezca y sea bendecida por Dios. Me gustaría compartir con vosotros algo que se encuentra en Hechos capítulo 10. No voy a leer literalmente todo el capítulo, me voy a saltar algunos párrafos porque es un capítulo extenso, pero este capítulo sucede en un momento clave de la vida de la Iglesia, de la vida de la primera Iglesia. Y la respuesta de la Iglesia a este momento clave va a ser fundamental para esta Iglesia y para el crecimiento del cristianismo. Hay que entender que la Iglesia en este momento se encuentra en una encrucijada, se encuentra en medio de una persecución, de una dispersión, de una crisis de identidad, porque la Iglesia no sabe si es parte del judaísmo o es otra cosa completamente diferente. Y en medio de estas circunstancias, el pasaje que leemos en Hechos capítulo 10, a los que conozcáis la Biblia sabéis que allí se encuentra la conversión del centurión Cornelio. Este capítulo no solo nos relata la conversión de un individuo o de un grupo de individuos, sino que nos relata cómo la primera Iglesia reaccionó en un momento crítico de su historia. Voy a leer la historia. Insisto, no leeré los 48 versículos de este capítulo, sino que los trataré de resumir. Pero Hechos 10:1 comienza con el siguiente relato. Había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión del batallón llamado el Italiano. Era un hombre piadoso que, junto con toda su familia, adoraba a Dios. Daba mucho dinero para ayudar a los judíos y oraba sin cesar a Dios. Un día, a eso de las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Cornelio se quedó mirando al ángel y lleno de miedo le preguntó: ¿Qué se te ofrece, Señor? El ángel le dijo: Dios tiene presentes tus oraciones y todo cuanto has hecho en favor de los necesitados. Envía a alguien a la ciudad de Jope para que haga venir a un tal Simón, también conocido como Pedro. Se aloja en casa de otro Simón, un curtidor que vive junto al mar. Cuando se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y a un soldado muy religioso y de su confianza, y después de contárselo todo, los envió a Jope.
Al día siguiente, a eso del mediodía, yendo ellos de camino cerca de Jope, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. Y tenía hambre y deseaba comer alguna cosa, pero mientras le preparaban la comida tuvo una visión. Perdón. Vio que el cielo se abría y que bajaba a la tierra algo semejante a un gran lienzo atado por sus cuatro puntas. En el lienzo había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves. Oyó una voz que le decía: «Levántate, Pedro, mata y come». Pero él contestó: «No, Señor, yo nunca he comido nada profano ni impuro». La voz le habló de nuevo diciendo: «Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú profano». Esto sucedió 3 veces y luego el lienzo volvió a subir al cielo. Pedro estaba preocupado pensando qué quería decir aquella visión, cuando llegaron a la puerta los hombres de Cornelio, que andaban preguntando por la casa de Simón. Al llegar preguntaron en voz alta si allí se alojaba un tal Simón, a quien también llamaban Pedro. Y mientras Pedro seguía pensando en la visión, el Espíritu Santo le dijo: «Mira, 3 hombres te buscan. Levántate, baja y ve con ellos sin dudarlo, porque yo les he enviado». Pedro bajó y dijo a los hombres: «Yo soy el que buscáis. ¿A qué habéis venido?». Aquí es donde me salto un poco el relato. Por favor, si tenéis tiempo, leed completo el capítulo 10 de Hechos. Sucede que los emisarios le explican lo que ha visto Cornelio, le piden que vaya con ellos, y se alojan esa noche en Jope y al día siguiente todos salen para la casa de Cornelio. Versículo 25. Cuando llegó a la casa, Cornelio salió a recibirle y cayendo de rodillas delante de él le adoraba. Pero Pedro le levantó y le dijo: «Ponte en pie, pues yo soy un hombre, lo mismo que tú». Mientras hablaba con él, entró y se encontró con muchas personas allí reunidas. Pedro les dijo: «¿Sabéis que a un judío le prohíbe su religión tener trato con extranjeros o entrar en sus casas? Pero Dios me ha enseñado que no debo llamar profano o impuro a nadie. Por lo cual, en cuanto me avisaron, vine sin poner ninguna objeción. Quisiera saber, pues, por qué me habéis llamado». Cornelio relata, me vuelvo a saltar unos versículos, relata cómo ha tenido una visión orando y un ángel le ha dicho que tiene que buscar a Pedro. Y le pregunta qué es lo que tiene que decirlos. En el versículo 34 comienza otro de esos hermosos sermones evangelísticos de Pedro que nos encontramos en Hechos, el último, para ser más concretos. Versículo 34, leemos lo siguiente. Pedro comenzó entonces a hablar diciendo: «Ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra». Permíteme el paréntesis. Reina Valera, nuestra querida traducción, dice: «Dios no hace acepción de personas». Versículo 35. «Dios acepta a quienes le reverencian y hacen lo bueno, cualquiera que sea su nación». Dios habló a los descendientes de Israel anunciando el mensaje de paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros ya sabéis lo que pasó en la tierra de los judíos, comenzando por Galilea y después que Juan proclamara que era necesario bautizarse. Sabéis que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y que anduvo haciendo el bien y sanando cuantos sufrían bajo el poder del diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios le resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo, sino a nosotros, a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó, y él nos envió a anunciar al pueblo que Dios le ha puesto como juez de vivos y muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por su mediación el perdón de los pecados. Aún estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo vino sobre todos los que escuchaban el mensaje, y los creyentes procedentes del judaísmo
que habían llegado con Pedro se quedaron admirados de que el Espíritu Santo fuera dado también a los que no eran judíos, pues les oían hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede impedirse que sean bautizadas estas personas que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después rogaron a Pedro que se quedase con ellos algunos días. Bueno, el texto es muy extenso y para entenderlo en profundidad me gustaría explicarte algún detalle sobre los personajes que aquí aparecen. El primer personaje en orden es Cornelio. De Cornelio se dice que es un centurión. ¿Esto qué quiere decir? A ver, Cornelio es un romano o un extranjero, romano, griego, lo que fuera, desde luego es un no judío, es un gentil en la terminología de los judíos. Y además hay dos cualidades más de Cornelio que se destacan. En primer lugar, que es un centurión, o sea, es el jefe de unos soldados de un regimiento llamado italiano, posiblemente vinieran de allí, de Italia, o sea, era un romano. Y además se dice, aquí dice un varón piadoso, Reina Valera dice un temeroso de Dios. Te voy a explicar en primer lugar qué es un temeroso de Dios. Un temeroso de Dios es un gentil, un extranjero, un no judío, alguien que por nacimiento es pagano, adorador de los dioses romanos, pero un temeroso de Dios es aquel no judío que, habiendo entrado en contacto con los judíos, comparte sus creencias. En este caso se dice que además es una persona que ora frecuentemente a Dios y que además ayuda económicamente a los judíos. El texto nos acaba dando varias señales de que sobre todo la ayuda no tiene que ver, como en el caso de Jairo, con ayudar a construir una sinagoga, sino con ayudar a aquellos judíos con problemas económicos, con problemas de supervivencia. Muy bien, este es Cornelio. Cornelio despertaría en un judío ortodoxo sentimientos encontrados. Por un lado, es un romano y además es un soldado. Por lo tanto, pertenece a las odiadas fuerzas de ocupación. Por otro lado, Cornelio es un piadoso, un temeroso de Dios. Luego es alguien que comparte las creencias de un judío, aunque no se ha circuncidado. No es un verdadero judío. Cuando un extranjero cree en el Dios de los judíos, en Jehová o en Yahvé, se convierte en un temeroso de Dios. Pero para ser un judío se tiene que circuncidar, lo mismo que los cristianos se tienen que bautizar. Y solo entonces pasa a ser un convertido, en palabra de la Biblia, un prosélito. Entonces, básicamente estamos hablando con una persona que todavía no ha tomado la decisión de circuncidarse. Tiene un gran contacto con el judaísmo, solidaridad, comparte su fe, ora, es una persona muy piadosa, pero no ha dado el paso de la circuncisión. Es un extraño al judaísmo. En segundo lugar tenemos a Pedro. De Pedro sabemos muchas cosas, pero este pasaje nos aclara que Pedro es un creyente judío tradicional. Es un arameo, es un judío de lo más conservador que podría haber y que como tal nos dice, para sorpresa nuestra, que le resulta extraño, inadecuado comer con no judíos. Hoy esto nos puede sorprender. Para nosotros comer sí que es un acto social, sí que es algo en que normalmente procuramos estar con gente con la que confiamos o nos sentimos a gusto, pero en la antigüedad comer con alguien prácticamente significaba comulgar con alguien. En la primera parte del libro de los Hechos, que en realidad se llama el Evangelio de Lucas, podréis observar cómo se denuncia a Jesús diciendo que come con publicanos y prostitutas y pecadores. La acusación es muy grave, porque se dice, si tú comes con este tipo de gente, eres uno de ellos. Es lo que los fariseos piensan y es lo que la mayoría de los judíos piensan, y en cierto modo es lo que Pedro practica. Pedro reconoce en este pasaje que él no come con extranjeros.
Comer con una persona, compartir la mesa con una persona, significa compartir la fe o pertenecer al grupo al que pertenece esa persona. Por lo tanto, para un judío ortodoxo, acercarse a un no judío es dar un paso tremendo, un paso que puede incluso significar un cierto grado de desprestigio si lo hace. Es como si estuviera, por decirlo de alguna manera, cuestionando su propia fe. Que Pedro haga esto solo es posible por un tremendo esfuerzo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha intervenido 3 veces para que esto sea posible. En primer lugar, a Cornelio se le aparece un ángel. Es curioso que de Cornelio de momento no se diga que es el Espíritu Santo, es un ángel. Cornelio recibirá al final de este relato el bautismo del Espíritu Santo, pero ahora mismo se le aparece un ángel de Dios. En segundo lugar, a Pedro tiene una visión que el Espíritu Santo le explica. En esa visión ve todos los animales que hay en el, digamos, todos los animales terrestres y aéreos, y se le dice que puede comer de ellos. Pedro reacciona como buen judío diciendo que no puede comer de nada impuro. Un judío no podía comer un reptil, ningún tipo de reptil. Un judío no podía comer bastantes mamíferos, un cierto número de ellos, especialmente el cerdo, pero no es el único. Un judío no podía comer de ciertas cosas. La visión le aclara que Dios lo ha purificado. Ya no son alimentos impuros, ni siquiera para un judío. Claro, esta visión, en líneas muy generales, podríamos resumirla diciendo que Jesús ha cumplido la ley del Antiguo Testamento y que ya no es necesario observar el aspecto ritual de esta ley. Ya no es necesario hacer sacrificios y ya no es necesario considerar que unos animales son puros o impuros. Dios lo ha hecho todo puro y detrás está la acción de Jesucristo al morir, ¿no? Pero específicamente esta visión le ayuda a entender a Pedro que debe entenderse con Cornelio y debe hablar con él. Así pues han hecho falta, por decirlo de alguna manera, 3 milagros. Por un lado, Cornelio tiene una visión, por otro lado, Pedro tiene otra visión, y por otro lado, cuando se encuentren, verán el Espíritu Santo en esos gentiles temerosos de Dios. 3 momentos sobrenaturales para conseguir que un judío y un no judío se entiendan en el cuerpo de Cristo. O sea, que realmente la situación era difícil. Pedro tenía muchísimos prejuicios hacia las personas a las que se está acercando. Y sus prejuicios eran prejuicios religiosos. Muchos españoles tienen bastantes prejuicios hacia los extranjeros, pero no de carácter religioso. Muchos españoles tienen un concepto de lo que un latinoamericano es. Me atrevo a decir que a los latinoamericanos les pasa lo mismo. Pero ese no es un prejuicio religioso, es un prejuicio nacional o cultural. El prejuicio Pedro da un paso más allá, porque considera que esos extranjeros no son adoradores de Dios y por lo tanto están fuera del ámbito de la salvación divina. En resumen, que para que Pedro y Cornelio estén en comunión, hace falta una acción muy enérgica del Espíritu Santo, para que Pedro pueda comprender que los extraños, los no judíos, pueden ser parte del pueblo de Dios. De hecho, Hechos capítulo 10 no acaba con esta polémica. Esta polémica se prolonga en los siguientes capítulos, básicamente hasta el capítulo 15. Pablo empieza a ser el apóstol. Pedro desaparece un poco de la historia de Hechos de los Apóstoles. Empieza a aparecer Pablo, a tomar protagonismo, y su evangelización a los gentiles levantará una fuertísima discusión entre los judíos que tardará décadas en superarse. La Biblia nos da plena muestra de ello. Bien, todas estas circunstancias están sucediendo, sin embargo, el poder del Espíritu Santo hace posible que todos ellos superen sus prejuicios raciales, políticos, culturales, religiosos, para formar un solo cuerpo. El texto creo que habla tan claramente
que no necesita más comentario. Y creo sinceramente que el texto es un desafío a nuestra manera de vivir y de pensar hoy. En primer lugar, nos hace pensar cuál es la misión de la Iglesia. Muchas veces la hemos simplificado excesivamente. Pensamos que la misión de la Iglesia es evangelizar. Y hemos todavía simplificado más esto pensando que evangelizar supone hacer campañas o repartir folletos. Todo esto es una enorme simplificación. Si los personajes que vemos a continuación destacan, es por una serie de cosas. En primer lugar, abramos un matiz. ¿Quiénes evangelizan en Hechos de los Apóstoles? No evangeliza toda la Iglesia. Evangelizan fundamentalmente los apóstoles, Pablo, y luego hay otra serie de personajes como Felipe, Esteban, el compañero de Pablo se llama Bernabé. La Iglesia no se dedica activamente a la evangelización, pero la Iglesia se dedica activamente a vivir el Evangelio. La Iglesia de Hechos de los Apóstoles es una Iglesia tremendamente solidaria. Ya hemos explicado y comentado lo que viene al final del capítulo 2 y del capítulo 4 de Hechos. En esos dos pasajes se dice que los cristianos de Jerusalén lo tenían todo en común y no había necesitados. A lo largo de Hechos de los Apóstoles esto se repite insistentemente. Ahora mismo se nos dice que Cornelio es valorado por Dios por dos cosas: oración y su solidaridad con los más necesitados del pueblo judío. Cornelio es una persona llena de misericordia y es una persona a la que Dios llama. Así pues, podemos decir que la misión de la Iglesia no es predicar, sino vivir el Evangelio. Dentro de la Iglesia hay personas con un don natural para la evangelización y todos tenemos la responsabilidad de dar buen testimonio. Pero fundamentalmente nuestra misión es vivir el Evangelio, y uno de los mecanismos que aquí se nos da, el más importante de todos, es la solidaridad. La Iglesia que practica la solidaridad es la Iglesia a la que Dios bendice, y eso Hechos de los Apóstoles lo deja muy claro. La solidaridad hace que los más ricos y los más pobres formen un solo cuerpo sin distancias ni separaciones. En la primera Iglesia no había necesitados, y en la primera Iglesia los líderes no surgieron de las capas altas de la sociedad. Los líderes no eran los que más estudios tenían, sino los que más seguían la voz del Espíritu Santo. Así ocurre con los 12 apóstoles, personas sencillas y del pueblo, se nos dice. Así ocurre con los 7 servidores, Hechos capítulo 6, podéis leer ese pasaje, elegidos para el reparto de los alimentos, entre los que están Felipe y Esteban. Así ocurre con Cornelio y con muchas de las personas que hay a su alrededor. Cornelio sí que podía ser una persona de clase alta, pero no es la clase social lo que llama la atención de la Iglesia. Lo que llama la atención de la Iglesia es la acción del Espíritu Santo en esas personas. Nosotros diríamos los dones del Espíritu Santo. O también podemos decir su disposición a servir y obedecer a Dios. Después de este prejuicio, el económico, la Iglesia tuvo que superar el prejuicio racial. Es decir, da igual que seas judío, da igual que seas gentil, lo que importa es que busques a Dios, que tengas una actitud de búsqueda de Dios. Y si esa actitud se da, Dios te llama. La Iglesia tendrá que superar muchos prejuicios. En pleno siglo XXI seguimos teniendo un prejuicio de género, es decir, un prejuicio hacia la mujer y su participación en la vida de la Iglesia. Pero el cuerpo de Cristo se caracteriza no por valorar a la gente en virtud de su raza, de su cultura, de su lugar de procedencia, de su formación intelectual, de su nivel económico, no. Nada de esto clasifica a los creyentes. Lo que los clasifica es la manera en que se dejan usar por el Espíritu Santo. Y esto es lo que valora el cuerpo de Cristo. La Iglesia que sigue a Dios es una Iglesia sin prejuicios. Hace algunos años, me vas a permitir que te lo comente, estaba de moda decir
que, bueno, hubo un trabajo llamado el iglecrecimiento, una tendencia que surge en un seminario de Estados Unidos, Fuller, que no conozco personalmente, obviamente, que surge en torno a varios autores que hablan del iglecrecimiento, así se traduce en castellano, creo que se llama Growth Church en inglés, el movimiento. Bien, este grupo de personas se esforzaron en investigar qué es lo que hacía que las iglesias crecieran o no crecieran. Y entre otras cosas proponen el grupo homogéneo. ¿Qué quiere decir un grupo homogéneo? Vamos a imaginar que en Estados Unidos te encuentras una iglesia compuesta por un 70% de personas de raza blanca. Bueno, mira, te lo matizo más. Vamos a suponer que hay un 50% de originarios de Estados Unidos, un 30% de chicanos y un 20% de negros. Bien, lo que ellos te dicen es que para que la iglesia crezca hay que dividirla en tres. Los nacidos en Estados Unidos que evangelicen y formen una sola iglesia y que evangelicen a eso. Los latinos que evangelicen a latinos y formen otra iglesia. Y los negros que evangelicen a negros. Así es como la iglesia crecerá. Me gustaría aclararte una cosa. El crecimiento nunca es el criterio. Que una iglesia crezca no quiere decir necesariamente que está haciendo lo que Dios quiere. Y voy a poner un ejemplo. Si la iglesia es un cuerpo, un tumor también puede crecer dentro de un cuerpo. Pero es un ejemplo que desgraciadamente puede revolver el estómago a más de uno, lo siento. Pero si un grupo crece por su exclusividad racial, no está creciendo para la gloria de Dios. No lo está haciendo. Por cierto, que es un poco la tendencia de nuestras iglesias. Algunos expertos han señalado que nuestras iglesias tienden a ser homogéneas. O son todos del mismo nivel económico, o las iglesias son de latinos, o son de catalanes. Tienden a ser homogéneas porque la gente extraña no se siente a gusto dentro de ese grupo. Bien, pues el desafío que tenemos por delante es este. No es crecer en cantidad, es crecer en calidad. Porque como el mismo texto de Hechos de los Apóstoles indica aquí y reiteradamente a lo largo de todo el texto, el crecimiento lo da Dios. Él es el que llama a las personas, no nosotros. Nuestra misión es crecer conforme, espiritualmente, conforme a la voluntad de Dios. Y para ello es necesario que nos liberemos de todos los prejuicios. Es posible que tú seas latino, me estás oyendo, y tengas una idea de cómo son los españoles y los catalanes. O que tú seas catalán y tengas una idea de cómo son los latinos. O español. Te puedes identificar con lo que te quieras identificar. Pero que sepas que esa idea es un prejuicio y que el Espíritu Santo no bendice a los cristianos que tienen prejuicios. El Evangelio de Dios se puede predicar en todos los idiomas. El Evangelio de Dios puede arraigar en todas las culturas. Y una iglesia multicultural, una iglesia con diferentes idiomas, con diferentes culturas, si se entrega al poder del Espíritu Santo y está en comunión, es una iglesia a la que Dios va a bendecir. Y es una iglesia donde Dios está. Si tú estás en una iglesia y dices, bueno, pues aquí hay gente de todas las naciones, pero los latinos son, la mayoría de los latinoamericanos son, o todo lo contrario. Tú eres un latinoamericano y dices, mira, es que los españoles y los catalanes son fríos, apagados, son mundanos. Bueno, cuando tú permites que esos prejuicios culturales entren en ti, estás apagando la voz del Espíritu Santo. Y créeme que sé que esos prejuicios existen en todos nosotros. Nuestra misión es que esos prejuicios no estropeen la acción del Espíritu Santo. Nuestra misión es valorar en todos nuestros hermanos los dones que Dios ha dado y hacer de todos esos dones una riqueza. Nuestro trasfondo cultural puede ser hermoso. Nuestras raíces, las nuestras arrels, si son de un lugar o de otro,
Todo eso es muy bonito, pero nuestra cultura nacional debe estar interrogada y subordinada al Evangelio de Jesucristo. Si en nuestras raíces culturales hay algo de racismo, eso no da gloria a Dios. Y la Iglesia, que espera ser bendecida por Dios, es una Iglesia que se libera de todo eso. Así pues, el desafío de Betel, la Iglesia Evangélica Betel, calle Blainet 48, Sant Boi de Llobregat. El desafío de Betel y el desafío de todas las iglesias hoy es ser iglesias inclusivas, donde valoremos a los creyentes no por su educación, no por su nivel económico, no por su cultura, no por su sentimiento nacional, no por su origen, no por su género, no por su edad. Es decir, que valoremos a las personas independientemente de todo eso y veamos en ellos la acción del Espíritu Santo. El texto nos da muchas más claves. Nos habla de la necesidad de creer en Jesús. Dado que no somos mejores que nadie por tener un determinado género o haber nacido en un determinado lugar, ni siquiera lo seríamos si nuestra familia fuera de origen evangélico, por decirte algo. Dado que no somos mejores que nadie, lo que nos acerca a Dios es la fe. Si creemos en Jesús, si reconocemos que Jesús es nuestro Salvador, Dios nos perdona los pecados y nos acepta como parte del pueblo de Dios. Fe entendida como que nuestro valor no está en nosotros mismos, ni en nuestra cultura, ni en nuestra raza, ni en nuestra nación, sino en el amor de Dios en Jesús. Es Él el que se acercó a nosotros y es Él el que murió en una cruz para nuestra salvación y el que resucitó. Pero obviamente, si tenemos esta fe, y esta fe es verdadera, nuestra fe se mostrará por nuestra fidelidad. Nuestra fidelidad a Dios, que será un amor incondicional a todos los seres humanos y un amor incondicional en el cuerpo de Cristo, independientemente del lugar de procedencia de los cristianos. Una fe que se mostrará en una nueva vida. Esto pasaba en Cornelio. Cornelio tenía un verdadero deseo de ayudar, de practicar la oración y de buscar a Dios. Y Dios le encontró, Dios le llamó. Termino volviendo a leer dos versículos. Capítulo 10, versículo 34, dice: Pedro comenzó entonces a hablar diciendo: ahora entiendo que verdaderamente Dios no hace diferencia entre una persona y otra. Dios acepta a quienes le reverencian y hacen lo bueno, cualquiera que sea su nación. Este es el desafío de la Iglesia hoy. Y esta es una de las claves que nos va a permitir en un momento de crisis crecer y ser bendecido por Dios. Que Dios te bendiga y te acompañe. Amén.